El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Y como ya saben, se están haciendo los estudios de los profetas mayores, que han sido de mucha bendición para todos los que lo han podido estudiar y ver. Pero a mí se me ha encomendado en este mes, complementario a esos estudios, hablar un poco de las técnicas para preparar un mensaje. Y este mes de marzo vamos a comenzar con ver lo que es la hermenéutica. Como introducción dice que la hermenéutica es la ciencia que estudia los métodos y principios para interpretar la Biblia. Podíamos ver el otro día en un mensaje que daba nuestra hermana Virginia, en donde decía que nosotros debemos escudriñar la Biblia. No solamente leerla, sino que escudriñarla para poder entender su significado. De este principio habla la hermenéutica. Su objetivo es ayudar a los creyentes a entender, aplicar y comprender correctamente las escrituras. La hermenéutica es un proceso ordenado que se debe aprender. Establece principios para la interpretación, algo que muchas veces hemos podido ver nosotros los cristianos, es cuando muchos pastores, predicadores, tienen una mala interpretación de la Biblia. Esto no permite de que el mensaje se entienda claramente. Y por medio de una herramienta como la hermenéutica, nosotros podemos darnos cuenta tanto el contexto histórico, tanto el tipo de autor que los quiere, o sea, primeramente hablando del contexto histórico, nos basamos en todo lo social, políticamente, que pasa en el periodo en donde se escribió este libro. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se hizo esto? Si veis también el tipo de autor, vamos a estar viendo qué nos quiere decir el autor con sus palabras. Muchas veces los libros literariamente se ocupan en primera persona, segunda persona, en donde el autor nos muestra la Biblia o el libro como si él no fuera la persona que estuviera escribiéndola, sino que él se pone como un personaje más. Y dice, pasos de la hermenéutica bíblica, comprender el contexto histórico y cultural, comprender el contexto literario, lo que les decía yo, del tipo, si es una fábula, si es un libro histórico, si es un libro de poemas, si es un evangelio, hacer observaciones. Qué importante es cuando nosotros podemos ver un trozo de la palabra, lo podemos meditar, sabemos su contexto histórico, sabemos su contexto literario, poder hacer una observación. Teniendo ya esas dos cosas, yo puedo pensar y decir, ah, por eso Jesús en este capítulo habló de tal manera por decir, a los fariseos de esta forma, porque él sabía lo que había detrás de él. Así podemos entender bien la Biblia y evitamos mantener errores a futuro. El tema histórico, si nos vamos reflejando, el tema cultural, la Biblia fue escrita desde el año 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Imagínense la diversidad de culturas que pasaron. Y los escritores fueron muy variados. No solamente la escribió un tipo de persona. Si bien todos eran seguidores de Dios, había entre esos hombres pastores de ovejas, reyes, un publicano, por ejemplo, si nos vamos a Mateo, Lucas, que era un médico, y vamos dándonos cuenta de los trasfondos de las diferencias que hay en cada libro en la forma de escribir, dependiendo, sabiendo que el autor es una persona distinta, tiene un grado académico distinto. Por ejemplo, Pablo era una persona muy instruida
Y uno lo puede notar cuando escribe las cartas. Era una persona que aparte de ser instruida, había pasado por una preparación de ejército. Por eso es que él habla en muchos de sus versículos como una carrera, habla como una guerra espiritual. Él tiene las armas para decirte que él tiene, eso es el vocabulario que él usaba. Y por ejemplo, Lucas se refiere al Señor de una forma muy precisa. Por ejemplo, Juan, que era el discípulo al que él amó, habla desde un miramiento cercano a nuestro Señor. Y después en sus cartas, por ejemplo, Juan los dice, hijitos míos, refiriéndose al cariño que le tenía el mismo Jesús a él. Por eso nos dice a nosotros, hijitos míos. Después cuando el Señor le muestra Apocalipsis, Él se refiere de una forma también, de la forma de expresar Apocalipsis, de indicar cómo era Dios, cómo lo veía Él. Obviamente que Juan en esos tiempos, cuando se escribió Apocalipsis, él no tenía el conocimiento de algunas cosas que nosotros tenemos ahora. Ellos estaban en el año cero, o sea, en el año 80 y tantos después de Cristo. En ese tiempo no estaba la modernidad ni las comodidades que hay hoy en día para poder entender muchas cosas de los libros. Y otra cosa que nos dice acá es extraer conclusiones. Para que haya una buena hermenéutica, primero debemos escoger un pasaje de la Biblia. Segundo, debemos ver su contexto histórico, social, político. Tercero, debemos ver comprender el contexto literario, el tipo de autor, el tipo de escritura que está haciendo el autor en el contexto. Puede ser un texto informativo, puede ser un texto poético, puede ser una crónica, puede ser y así tantas cosas. Luego debemos hacer observaciones de nosotros personales, de lo que nosotros vemos en aquel versículo o mensaje, porque puede ser, no es necesario que sea un mensaje completo, puede ser un versículo. Y debemos extraer conclusiones. Eso es lo que principalmente nos toma la hermenéutica como herramienta, que es la ciencia que nos ordena para nosotros poder dar un mensaje. Y conociendo todo esto, yo puedo expresar claramente el mensaje que el Señor dio en ese momento a las personas. Por ejemplo, puedo saber por qué samaritanos y judíos tenían un problema entre ellos. Si voy a la parte histórica, nos podemos dar cuenta por qué en ese momento el Señor no era bien mirado de que un judío le hablara a una samaritana, y menos para pedirle agua, por ejemplo, como fue lo que hizo el Señor Jesucristo en ese momento. Eh, Podemos ver algunos mensajes muy controversiales, como por ejemplo cuando Pablo le dice a la mujer que guarde silencio, también podemos ver el contexto, que se dice que en ese tiempo, en aquel lugar, las mujeres eran influenciadas por una sacerdotisa, por unos dioses paganos, y por eso Pablo prefería de que ellas no hablaran en la congregación para no confundir a las demás personas. Pero no significa que la mujer no puede hablar en los servicios, que es como se tiene muchas veces y es un error. Otra herramienta que uno puede tener en el hogar es, por ejemplo, una Biblia de estudio en donde mostraré aquí algún ejemplo como la Biblia Holman o, o una Biblia escatológica que tengo yo, o una Biblia de referencias como es la Biblia Thompson, que me ayudan a hacer más fácil el poder explicar un mensaje y analizarlo, porque esto es solamente la base para que nosotros podamos armar un mensaje como predicadores.
más adelante vienen más cosas. Otras cosas que veremos a medida que avanzan los estudios como herramientas principales para poder hacer un buen mensaje serán, por ejemplo, la exégesis, que está dentro de la hermenéutica. eh, por ejemplo, conocer algo de apologética, que es la defensa de la fe. Y en algún momento estudiar también un poco de escatología, que donde Dios nos habla de los tiempos finales. Todas estas herramientas bíblicas, aparte de, ojalá como cristianos, poder tener una buena base teológica, de teología también. Todas estas ciencias son importantes. Yo cuando niño pensaba de que el estudiar la Biblia era de una sola forma y no había más cosas que hacer. Pero hoy en día yo me doy cuenta de que tenemos distintas formas de poder aprender y de poder formar un mensaje. Me encantaría ver que nuestros hermanos que estudian pudieran llegar a hacer un mensaje ordenado, porque la Biblia, para poder estudiarla debemos tener un orden, un mensaje con una buena hermenéutica, una buena exégesis y un discurso claro, centrar nuestras ideas en un solo tema, porque he visto que les pasa a algunos predicadores de que hablan una cosa, después se van a otra, después vuelven a otra. No, el Señor nos pide que nos centremos en una cosa. Si yo hablo de fin del mundo, tengo que hablar de fin del mundo. Si yo hablo del amor, me tengo que centrar en el amor. Si yo hablo de las manifestaciones del Espíritu, debo hablar de las manifestaciones del Espíritu. Debemos llevar un orden claro y preciso para hacer un buen mensaje. Debemos repasar el mensaje varias veces. Eso es importante. Debemos, primeramente, como les decía, buscar un mensaje o un versículo y empezar a sacar el tema histórico, el contexto, sacar el contexto literario, hacer una observación hacer observaciones y extraer conclusiones de aquel mensaje. Cosas que para mí son importantes. Eh, y como tareita para este primer día, me gustaría que los hermanos pudieran escoger un mensaje o versículo y poder buscar en alguna fuente, puede ser una Biblia, puede ser en el Internet, y que pudieran desarrollar de ese versículo o de ese capítulo el contexto histórico. Ver en quién es el autor, por ejemplo, del libro, que ayuda mucho, ver en qué tiempo se escribió, en qué año, etcétera, si es que había algún rey en el tiempo que se escribió, y, y que el Señor les bendiga y que ojalá que esto que estamos haciendo nosotros pueda ser de gran utilidad para sus vidas. Es importante estudiar la palabra y, como decía nuestra hermana, escudriñarla, buscar la verdad. Yo no me puedo quedar con lo que me dicen los predicadores. Debo yo revisar en mi casa la palabra, debo buscar el contexto histórico, debo ver si es que lo que el predicador realmente dice. Debemos ser cristianos sanos, debemos tener un mensaje claro, debemos poder ser capaces de nosotros mismos darnos cuenta de los errores. Dice la Biblia que debemos retener lo bueno y dejar pasar lo malo. Por eso es importante de que cada uno de nosotros pueda estudiar. Así que les dejo esa tareita y que el Señor les bendiga para una segunda parte de
este taller de hermenéutica que comienza. El Señor les bendiga.